No existe una recomendación genérica en cuanto a las calorías para aumentar masa muscular. La recomendación común siempre es generar un superávit calórico, pero no es la misma recomendación para una persona, por ejemplo, muy delgada con un porcentaje de grasa muy bajo y con poca masa muscular que para una persona con sobrepeso u obesidad o una persona con una buena composición corporal que tiene masa muscular y tampoco mucha grasa corporal. En este video voy a tocar estos tres contextos para que veas cómo adaptar las calorías con referencia a tu contexto. Continuando con este curso para aumento de masa muscular y después de ver la importancia de las calorías de mantenimiento, ahora vamos a ver la cuestión de las calorías para aumentar masa muscular en cuanto a este propósito. Entonces la pregunta es, ¿cuántas calorías necesitamos para aumentar masa muscular? La recomendación generalizada podría ser realizar un superávit calórico, es decir, consumir más calorías que tus calorías de mantenimiento. Esta recomendación es porque el proceso de aumento de masa muscular es energéticamente costoso por distintos factores como la recuperación muscular, la síntesis proteica y otros procesos anabólicos. Más aparte también es importante por el entrenamiento de fuerza, es decir, para tener un buen rendimiento y para ir teniendo sobrecargas progresivas. Sin embargo, esa recomendación no puede ser para todas las personas. Por ejemplo, no podríamos decir que para una persona que tiene sobrepeso u obesidad necesita consumir más calorías durante el día. Porque al final esa recomendación no solo lo va a llevar a aumentar masa muscular, sino grasa corporal. Y al final esta recomendación no es para que aumentes tu masa muscular a costa de ponerte muy gordo, sino de hacerlo paulatino y no ir perdiendo la forma. En la introducción te ponía tres contextos: una persona muy delgada, una persona con una buena composición corporal y una persona con sobrepeso u obesidad. Voy a dar una recomendación para cada uno de estos contextos, teniendo como base las calorías de mantenimiento. Por eso es importante conocer este parámetro de referencia. Así que si no has visto el video anterior del curso, te invito a que lo veas. Iniciemos con alguien muy delgado. Me refiero en este contexto a alguien que tiene un porcentaje de grasa muy bajo, ejemplo, menos del 10% en hombres y menos del 15% en mujeres. Y más aparte que también tiene un porcentaje de masa muscular muy bajo y por ende su peso corporal también lo es. Esta clase de personas sí o sí van a requerir un superávit calórico, consumir más calorías de sus calorías de mantenimiento. ¿Por qué sí o sí requieren un superávit calórico? Porque un porcentaje de grasa inferior al 10% en hombres y 15% en mujeres no es saludable. Y en un entorno como ese, para el organismo es más importante que el organismo tenga sus funciones correctas, tenga un buen funcionamiento a aumentar masa muscular. Entonces se requiere generar un superávit calórico con el fin de tener un porcentaje de grasa primeramente saludable y más aparte más energía, tanto para promover el aumento de masa muscular y tener un buen rendimiento en el entrenamiento. Ahora surge la pregunta, ¿cuántas calorías extras requiere? Esto depende mucho de qué tan delgado esté la persona. Pero por ejemplo, si está delgado pero no al extremo, podría aumentar entre un 15 a un 20% a sus calorías de mantenimiento. Vayamos a los ejemplos. Supongamos que sus calorías de mantenimiento son 2000. Si aumenta ese 15 o 20% serían 300 o 400 calorías de esas 2000. Entonces al final podrían estar consumiendo entre 2300 a 2400 calorías. Por otro lado, si es una persona extremadamente delgada en todo sentido, podría aumentar entre un 20 o un 30% o incluso más calorías. Yendo a este ejemplo, si tus calorías de mantenimiento son 2000 y vas a aumentar entre 20 al 30%, pues serían unas 400 o 600 calorías extras. Estamos hablando de 2400 a 2600 calorías ya con ese aumento calórico. Vamos a pasar al otro contexto. Una persona que tiene una buena composición corporal. A esto me refiero a una persona que ya tiene una buena cantidad de masa muscular y tiene un porcentaje de grasa adecuado entre un 10 y un 15%. Para esta clase de personas también recomiendo generar un superávit calórico moderado. Pero no solo con eso puede ganar masa muscular, también con sus calorías de mantenimiento. Pero vamos a ver primero el lado del superávit calórico.
Un superávit calórico me refiero a un 10 a un 15% de sus calorías de mantenimiento extras. Te pongo un ejemplo. Para una persona que sus calorías de mantenimiento son 2000 y va a aumentar entre ese 10 a ese 15%, son 200 o 300 calorías extras, es decir, de 2200 a 2300 calorías. El hacer este aumento de calorías de forma controlada y moderada va a promover a que aumentes principalmente masa muscular y no tanta grasa corporal. Así que cuando estés en un periodo de pérdida de grasa, no va a ser tan difícil bajar ese porcentaje de grasa corporal, y por supuesto el déficit calórico que vas a tener que hacer para esa pérdida de grasa no va a ser tan extremo. Pero decíamos, no solo con un superávit calórico se puede aumentar masa muscular, sino también con las calorías de mantenimiento. Pero mucho tiene que ver con consumir suficiente proteína y, por supuesto, también generar sobrecargas progresivas en el entrenamiento. Esto lo veremos más a fondo en otros videos del curso. Te dejo la lista de reproducción para que estés al tanto. Pasemos al siguiente contexto: una persona con sobrepeso u obesidad. Esta clase de personas podrían estar aumentando masa muscular con sus calorías de mantenimiento e incluso con un ligero déficit calórico, más si son novatos. Te pongo un ejemplo: si el gasto energético de esta persona son 2500 calorías, pues tendría que consumir sus calorías de mantenimiento, esas mismas 2500, para promover al aumento de masa muscular. Pero te comentaba, también se puede con un déficit calórico ligero de un 10%. Eso significa de esas 2500, 250 menos, es decir, 2250 calorías. Pero la pregunta es, ¿por qué consumiendo menos calorías se puede lograr este objetivo? Porque una persona con sobrepeso u obesidad puede echar mano a su organismo con las calorías extras que tiene almacenadas, es decir, con su grasa corporal. Entonces de allí puede obtener esas calorías para este proceso. La recomendación de consumo de calorías no es igual para todos los contextos y te lo acabo de explicar. Solo que hay otros factores también sumamente importantes para el aumento de masa muscular, como cómo distribuimos los macronutrientes para ese propósito. Chécalo en el siguiente video del curso. Suscríbete. Saludos.